En el actual panorama económico, España enfrenta desafíos financieros de considerable envergadura. En un escenario donde la deuda pública y los gastos continúan aumentando, se vislumbra la posibilidad de un futuro insostenible. El envejecimiento de la población, las tensiones en el sistema de pensiones y la complejidad de las decisiones políticas forman parte de este entramado. Examinando las consecuencias potenciales de una quiebra y la interconexión de las economías en el sur de Europa, este análisis arroja luz sobre la fragilidad de la situación actual y las posibles soluciones para evitar un colapso financiero sin precedentes. En las últimas décadas, España ha experimentado un patrón de gasto excesivo en comparación con sus ingresos. Este país ha enfrentado desafíos financieros recurrentes y, en lugar de abordarlos de manera proactiva, ha optado por posponerlos y aparentar que no existían. En esencia, España ha evitado enfrentar sus obstáculos financieros, acumulando deudas que recaerán sobre las futuras generaciones. Lamentablemente, este enfoque podría tener serias repercusiones. España ha liderado la Unión Europea en términos de déficit y endeudamiento. La crisis en Ucrania y otros factores geopolíticos han agravado aún más la situación económica de España y otros países del sur de Europa. Después de años de lo que podría llamarse un período de distracción y gastos superfluos, España y sus vecinos podrían estar al borde de una bancarrota en sus finanzas públicas. El impacto de esta bancarrota sería significativo. Los gobiernos podrían quedarse sin recursos para cumplir con sus compromisos financieros, incluyendo el pago de pensiones y deudas pendientes. Aunque podría parecer que este problema tiene solución a través de la implementación de recortes en el gasto público y ajustes presupuestarios, la realidad es mucho más compleja. La quiebra potencial de España y otros países del sur de Europa podría tener consecuencias mucho más amplias, desencadenando una crisis financiera a nivel internacional. Esta recesión económica podría ser comparable a la crisis de 2008 o incluso peor. En los escenarios más graves, incluso el euro, la moneda común europea, podría estar en peligro. Los problemas económicos actuales de España tienen raíces históricas. La crisis financiera de 2008 marcó un punto de inflexión en la estabilidad de España y la zona euro en su conjunto. Antes de esa crisis, la deuda y el gasto público en Europa no eran motivo de gran preocupación. Los países europeos, incluida España, experimentaban un crecimiento económico constante y el endeudamiento no era una cuestión central. En el caso específico de España, la deuda pública en 2007 era considerablemente más baja que la actual. Además, las perspectivas económicas eran optimistas. Pero antes de seguir, queremos recordarte que te suscribas, actives las notificaciones y le des like a este video si te está gustando. Nos ayudas mucho a seguir creciendo y seguir subiendo contenido como este. Sigamos. Durante ese periodo, el gobierno había logrado generar superávits significativos en sus ingresos en comparación con los gastos, lo que dejaba un margen sustancial para inversión y gasto público. Sin embargo, este excedente de dinero se destinó en gran medida a proyectos innecesarios y a menudo derrochadores, como infraestructuras monumentales que no brindaban beneficios tangibles a la economía. La era de bonanza llegó a su fin abruptamente con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera global de 2008. España se encontró en una situación donde los ingresos gubernamentales ya no superaban a los gastos. Durante la crisis, el gobierno se vio obligado a endeudarse para mantener el funcionamiento básico de sus instituciones y programas. Sorprendentemente, en lugar de aplicar recortes en el gasto en momentos de dificultad económica, España continuó gastando más de lo que tenía disponible, acumulando deudas. La crisis actual, con su potencial amenaza de bancarrota y crisis financiera, se deriva en parte de estas dinámicas históricas. La falta de una gestión financiera prudente durante los periodos de bonanza dejó a España mal preparada para enfrentar las crisis posteriores. A medida que los problemas económicos se han agudizado, las alarmas se han activado, pero estas preocupaciones deberían haber sido atendidas mucho antes. Para evitar el desastre financiero, España debe emprender un enfoque más disciplinado en la gestión de sus finanzas públicas. Esto implica una mayor responsabilidad en el gasto, la inversión en áreas estratégicas y la implementación de políticas económicas sólidas. Además, es crucial que los líderes políticos busquen soluciones colaborativas dentro de la Unión Europea y tomen medidas preventivas para evitar una crisis de mayor envergadura. Y es que España ha enfrentado una serie de desafíos financieros a lo largo de las décadas.
marcados por un patrón de gasto excesivo y falta de gestión prudente de sus finanzas públicas. La crisis actual es un resultado directo de estas dinámicas y podría tener consecuencias significativas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, existe la posibilidad de rectificar el rumbo a través de políticas económicas responsables y colaboración internacional. En los últimos años se ha observado un desapego considerable de la realidad económica en España. Para ilustrar este punto, se puede tomar como ejemplo la crisis de 2008. Mientras que en el sector privado la tasa de pérdida de empleo llegó al 10% anual. En el sector público se contrataron 150.000 nuevos empleados. Estos empleados naturalmente se costearían a través de la emisión de más y más deuda. Un dato relevante es que mientras que en 2015 el gasto en empleados públicos representaba alrededor del 7,9% del Producto Interior Bruto en España, en la actualidad ese porcentaje ha escalado al 11,7%. Como mencioné anteriormente, esto conlleva a trasladar los problemas del presente a las generaciones venideras. En este contexto, este enfoque no sería problemático si la economía hubiera experimentado un crecimiento. Sin embargo, la economía española ha permanecido prácticamente estancada desde entonces. Por un lado, se enfrentan a una economía en declive y por el otro, tienen un gobierno que incrementa su gasto continuamente. Este patrón no es sorprendente y ha llevado a un aumento sustancial en la deuda pública española, que se más que duplicó entre 2008 y 2012. Planteemos una pregunta. Si en 2012 fueras un inversionista y tuvieses que prestar dinero a un país, ¿lo harías para países como España, Grecia o Italia? Estos países experimentaron una crisis económica que devastó gran parte de sus economías, mientras que su deuda pública seguía creciendo y las perspectivas económicas eran sombrías. Si un país gasta constantemente sin generar ingresos y cuando llega el momento de reembolsar la deuda, no puede hacerlo, esta situación es comparable a dar dinero a una persona adicta a las apuestas. Esto nos lleva a la crisis económica en 2012, cuando los países del sur de Europa enfrentaron el temor de que nadie quisiera comprar su deuda soberana. Si esto sucediera, los gobiernos no solo no tendrían los fondos para pagar hospitales y pensiones, sino que además, como se explicará, el euro como moneda europea podría verse amenazado. Entonces, ¿cómo evitó el colapso el Banco Central Europeo en 2012? El Banco Central Europeo implementó su programa de compra de deuda pública, comprometiéndose a adquirir deuda soberana de países en dificultades como España e Italia. Esta acción ayudó a evitar el contagio de la crisis y a mantener la estabilidad del euro. El Banco Central Europeo estaba dispuesto a imprimir dinero y adquirir deuda para mantener la moneda común europea a flote. Sin embargo, esta intervención del Banco Central Europeo en 2012 también sembró las semillas de los problemas actuales. La recuperación económica llegó en 2015, pero España y otros países del sur de Europa se encontraron con un nuevo desafío. La economía opera en ciclos de auge y caída, y el plan del gobierno español de recortar gastos y ajustar cuentas para prepararse para el futuro tenía sentido. Pero a diferencia de 2008, en 2015 la deuda pública ya superaba el 100%, lo que significaba que en caso de otra crisis, el riesgo de bancarrota sería aún mayor que en 2012. Además, en los últimos años, España ha experimentado un desapego de la realidad económica, generando desequilibrios y endeudamiento excesivo. El ejemplo de la crisis de 2008 y la respuesta del Banco Central Europeo ilustran cómo estos patrones pueden afectar la estabilidad financiera de un país y de la eurozona en su conjunto. Es fundamental abordar estos problemas con políticas económicas más sostenibles y responsables para evitar riesgos mayores en el futuro. En los últimos años, se presenta la interrogante de cómo España, a pesar de haber retornado a un periodo de crecimiento económico en 2015, logró aparentemente fortalecer sus finanzas públicas. Observando un gráfico que refleja la reducción de la deuda pública española, del 5% al 98% del Producto Interior Bruto entre 2014 y 2019, podría parecer que el gobierno estaba tomando medidas responsables y controlando sus gastos. Sin embargo, esta apariencia podría ser engañosa, y es necesario analizar más a fondo la situación. En realidad, a pesar de la disminución del porcentaje de deuda en relación al Producto Interior Bruto, el gobierno continuó gastando más de lo que generaba. Se podría cuestionar cómo es posible que, con una menor deuda, el gobierno siguiera incrementando su gasto. Esto se debe a la forma en que se calcula el porcentaje de deuda,
dividiendo la deuda total entre el Producto Interior Bruto. En consecuencia, si bien la deuda podría aumentar, si el PIB crece aún más, el porcentaje disminuiría. En esencia, el gobierno aprovechó el periodo de crecimiento económico para seguir endeudándose. La realidad es que la deuda pública española continuó en aumento durante este tiempo. Al analizar más profundamente, se nota que durante la crisis del COVID-19, la deuda pública ha alcanzado niveles récord, llegando al 120% del Producto Interior Bruto. Cuando se desató la recesión, la deuda creció de manera similar a como lo hizo en 2018, impulsada por un déficit público considerable. Para entender este déficit, es importante tener en cuenta el balance primario de España, que es lo que se gana menos lo que se gasta, excluyendo los pagos de intereses. En los últimos 6 años, este balance primario promedió un negativo del 2,58%. Esto significa que España gasta más de lo que genera, incluso excluyendo los intereses de la deuda. Para evaluar si este déficit es sostenible, se consideran varios factores. Con una deuda del 120% del Producto Interior Bruto y un crecimiento económico optimista del 1% al año, considerando que la economía española ha estado estancada desde 2015 y un tipo de interés medio del 1,5%, se llega a una conclusión preocupante. Para pagar la deuda, de manera sostenible, España necesitaría aumentar su saldo primario en un 3% del Producto Interior Bruto. Esto se traduciría en un aumento de impuestos del 7,5% o una reducción equivalente en el gasto público. Es fundamental abordar esta situación con seriedad, ya que está en juego la estabilidad económica y financiera de España. Un aspecto que agrega complejidad a esta situación es el papel del Banco Central Europeo. Hasta la fecha, España ha podido adquirir tanta deuda debido a las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo. Aproximadamente el 40% de la deuda española ha sido adquirida por el Banco Central en los últimos años. Esto ha permitido que España pague tasas de interés relativamente bajas, lo que en otros casos podría no ser posible. Y es que España se enfrenta a desafíos económicos y fiscales importantes, a pesar de haber experimentado periodos de crecimiento. La aparente disminución de la deuda en relación al Producto Interior Bruto no cuenta toda la historia, ya que el déficit persistente y la alta dependencia de las compras de deuda del Banco Central Europeo plantean cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera. Es crucial que se implementen políticas económicas y fiscales responsables para asegurar un futuro financiero estable y próspero. Y es que en el contexto actual hemos observado que el Banco Central Europeo ha tomado la decisión de finalizar las inyecciones masivas de dinero tras la preocupante inflación en la eurozona. Esta medida tiene implicaciones significativas para España, ya que endeudarse y manejar su deuda será más costoso en adelante. La pregunta clave es, ¿cuánto más costoso será el endeudamiento en esta nueva fase? Si examinamos los costos de la deuda antes de que el Banco Central Europeo interviniera con dinero barato, podemos estimar que en el mejor de los escenarios, los tipos de interés podrían aumentar hasta un 3,5%. Esto significa que ya no sería suficiente para España aumentar su balance primario en un 3% del PIB. Debería ser al menos un 5,5% adicional. Traduciendo estas cifras en términos más concretos, España se vería obligada a incrementar impuestos o reducir gastos en al menos un 13,75% en los años venideros. Esto plantea un panorama sumamente serio que merece nuestra atención. Sin embargo, no debemos precipitarnos, ya que aún hay más aspectos preocupantes por considerar. El plan del presidente Sánchez de aumentar el gasto en pensiones en un 6,1% del Producto Interior Bruto para 2050 refleja la situación compleja que enfrenta España debido al rápido envejecimiento de su población. Este fenómeno es similar al observado en países como Japón. En otras palabras, necesitaría generar al menos un 34% más de ingresos. No obstante, estos cálculos se basan en premisas muy optimistas. Para 2050, se espera que haya 6 pensionistas por cada 4 personas en edad de trabajar. Una proyección aún más inquietante es que, en ese mismo lapso, podría haber alrededor de 2 pensionistas por cada trabajador activo en España. Sin embargo, el envejecimiento de la población podría aumentar sustancialmente estos costes. Las estimaciones gubernamentales más optimistas sugieren que, si la economía crece más del 1% del Producto Interior Bruto,
España necesitaría dedicar al menos un 8% a las pensiones, gastos sanitarios y asistencia a la dependencia. Sumando esto al incremento del 5,5% en el balance primario necesario para asegurar la sostenibilidad de la deuda actual, llegamos a una cifra abrumadora. España requeriría un 13,5% adicional del Producto Interior Bruto para cumplir con sus obligaciones. Bueno, en el año 2050 se proyecta que habrá una proporción de 6 pensionistas por cada 4 personas en edad de trabajar. En un sistema democrático, recortar los gastos de pensiones se presenta como un desafío, ya que los propios pensionistas tendrían que votar a favor de una reducción en sus propias pensiones, lo cual resulta poco probable en la práctica. De este modo, la opción que queda sería dejar de cumplir con los pagos, es decir, no pagar la deuda, lo que en última instancia conduciría a la quiebra. Esta fue una alternativa propuesta por algunos partidos políticos populistas, la cual ganó relevancia en 2015 durante tiempos difíciles. Si alguna de estas condiciones falla, como el crecimiento económico, el aumento de la esperanza de vida o las tasas de interés, el costo real para España podría ser significativamente mayor. Y es que los números sugieren que España se acerca peligrosamente a la bancarrota. ¿Pero por qué la bancarrota es una posibilidad real? ¿Cuáles serían las consecuencias y hay formas de evitarlo? La idea central detrás de un incumplimiento masivo de la deuda es que podría llevar al colapso no solo del Estado español, sino también de otros países del sur de Europa que se encuentran en situaciones similares. Además, existe la preocupación de que esto podría tener un impacto directo en la moneda europea, el euro. No obstante, esta no sería la única consecuencia. También se teme una crisis financiera de magnitudes sin precedentes en la historia reciente de Europa, lo cual podría llevar al colapso de instituciones bancarias y la pérdida de ahorros de numerosas familias. La pregunta que surge es por qué una bancarrota en el sur de Europa tendría un efecto tan devastador. La respuesta radica en la interconexión de las economías y el sistema financiero en la región. En la próxima parte de este video, profundizaremos en esta cuestión y exploraremos cómo se traduciría la bancarrota en términos prácticos. Este es solo el comienzo de la discusión sobre un tema tan complejo como la crisis de deuda en España. En la segunda parte de este video, que será publicada la semana próxima, exploraremos posibles soluciones alternativas a esta problemática que no hemos abordado en esta entrega. Pero queremos conocer tu perspectiva. ¿Tenías conocimiento de la situación financiera crítica en la que se encuentra España? ¿Cómo propondrías una salida a este problema de deuda y gasto público? Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario, ya que la red neuronal de YouTube valora esto muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Si le das like y activas la campanita, te llegará una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en siguiente vídeo. Un saludo.